A Raúl lo conozco hace muchos años. Para mí es una bendición poder, hoy, aparte que es el día de mi cumpleaños, pedirle a mi suegro que esté compartiendo con nosotros. Cuando llegué a la casa de ellos, cuando éramos novios con Pamela, hace 13 años por lo menos, en la casa de ellos había algo que yo anhelaba tener, era paz. Comían y en paz. Conversaban, jugaban y a mí siempre me gustó. Y una de las cosas que admiro de Raúl es, y una palabra que para mí lo define, es integridad. Yo lo conozco hace años a Raúl, no tengo nada para decirle, Raúl, malo, no tengo nada para decir. Lo que tengo son cosas buenas para decir y doy gracias a Dios porque hoy puedo compartir con nosotros. Se ríe Raúl con toda esta presentación. Gracias, Raúl. Que Dios te bendiga y te use. Gracias. Que Dios los bendiga. Sí sabía que iba a tener esta presentación, venía antes, pero realmente es un gozo, un privilegio estar con ustedes. Por un momento no sabíamos muy bien si íbamos a poder venir o no, porque por precaución fui a votar antes de las 8, y cuando veo 3 cuadras de cola digo, ¿dónde estoy? Cuando abrieron las mesas allá en Montevideo, ya daba la vuelta a la manzana. Después creo que se normalizó un poco, pero al principio era así. Bueno, gracias por todas esas palabras elogiosas. Nos hacen sentir bien, pero lo que más nos hace sentir bien es la presencia del Señor. He titulado este mensaje Dios en todo tiempo, Dios en toda circunstancia. Evidentemente que el mundo en este 2020 le ha tocado vivir circunstancias inesperadas, distintas, para muchos difíciles, pero que si a todos ha tomado por sorpresa, hay alguien a quien no tomó por sorpresa y es Dios. Es más allá de la posibilidad de que esto haya sido creado en un laboratorio, una conspiración y todo lo demás, quién sabe, pero igual está hecho con el permiso y la autorización de Dios. Dios es Dios en todo momento y también es Dios en un momento como este de pandemia. Por eso yo he titulado este mensaje Dios en todo tiempo. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. Es el Dios que nos levanta, que nos saca de las dificultades, que nos permite atravesarlas y que nos da la victoria en todo momento y en toda circunstancia. Muchas veces, sobre todo la gente del mundo, piensa que nuestra victoria depende de nuestra circunstancia. Entonces, muchas veces la gente del mundo y nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado de no hablar igual. Cuando decimos estoy en victoria, están diciendo me va bien. Por lo menos desde parámetros humanos me está yendo bien. Estoy prosperando, tengo salud, he concretado proyectos, etc. Pero el Dios que encontramos en su palabra es un Dios que nos da victoria en toda circunstancia. Así que es un tanto inútil preguntarle a un creyente si está en victoria, porque en realidad siempre estamos en victoria, a menos que nosotros voluntariamente decidamos creer las mentiras del diablo. Ahí sí no estaremos viviendo
en victoria. Pero en la medida en que le creamos a Dios y nos apoyemos en Él, estamos en victoria, independientemente de que tengamos o no tengamos salud, de que tengamos o no tengamos prosperidad, de que tengamos lo que tengamos y nos falte lo que nos falte. La victoria es una disposición interna más que lo que tengamos externamente. Encontramos en Primera de Reyes, capítulo 20, una historia de las tantas guerras que el pueblo de Israel le tocó vivir y que son de alguna manera como una sombra de la guerra que constantemente nosotros libramos contra el diablo y contra las fuerzas del mal. Nosotros espiritualmente estamos en constante lucha, en constante guerra, como Israel estaba casi siempre en guerra. Contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas y contra todos los hitas que había en la vuelta. Acá en el capítulo 20 de Reyes encontramos la lucha de Acab contra los sirios. Una lucha en la cual está un pasaje que dice que no tendrán ellos que pelear porque Dios peleará por ellos y les dará la victoria. Y entonces encontramos en Primera de Reyes 20:23, dice que los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Los sirios estaban diciendo, bueno, nos vencieron por las circunstancias, por el lugar donde se dio la pelea. No se dieron cuenta o no quisieron admitir que la derrota que sufrieron, tan escandalosa, no era por los israelitas. Los israelitas no hubieran podido pelear contra ellos, pero ellos estaban peleando contra Dios y por eso fueron derrotados. Entonces después en el 28 dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Lo que les está diciendo Dios está bien. Les di la victoria en la montaña, entonces lo atribuyeron a que estaban en la montaña y no en el valle. Les voy a dar también la victoria en el valle para que los sirios de una vez por todas y también los israelitas reconozcan que nuestras victorias no dependen de nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestro poder, sino de la gracia de Dios. Nosotros podemos encontrarnos en el valle o podemos encontrarnos en el monte y podemos estar o en derrota o en victoria, dependiendo de que nos afirmemos o no en Dios. Entonces, pensando en este mensaje que he titulado Dios en todo tiempo, pensamos en un Dios que nos puede sacar de toda derrota, de toda frustración, de toda dificultad, de todo momento bajo, de todos los valles que nos toque atravesar. Y Dios es el que nos lleva a vivir circunstancias que podemos asimilar a los montes. Un monte es un lugar alto y un tiempo de victoria, un tiempo de prosperidad, es un tiempo alto en nuestras vidas. Un tiempo de enfermedad, de dificultad, de derrota, es un tiempo bajo. Entonces, quería pensar en algunos de los montes que se nos relatan en la Biblia y de las experiencias que algunos hombres de Dios vivieron en esos montes
y pensar que cuando estamos atravesando una circunstancia similar, Dios está con nosotros. Uno de los primeros montes que encontramos en la Biblia, no exactamente el primero, pero es el monte de Moriah. En ese monte, Abraham tuvo un encuentro glorioso con Dios. Es el monte donde Dios le dijo que fuera para hacer ¿qué? Sacrificar a Isaac. Entonces el monte Moriah nos habla de los momentos de nuestras vidas en que nosotros necesitaremos tomar decisiones dramáticas, donde Dios nos pedirá algo que implicará toda nuestra vida decirle sí a Dios. Abraham, para ir al monte Moriah con la intención de sacrificar a Isaac, tuvo que decidirse en su corazón obedecer a Dios y desentenderse de las consecuencias. Él tuvo que decir, bueno, yo voy a obedecer a Dios. Lo que pase después está en las manos de Dios, es problema de Dios. Y nosotros tendremos nuestro monte Moriah. Momentos en los cuales Dios nos va a confrontar. Y Dios nos va a dar órdenes muy difíciles de obedecer. Y es en la disposición de nuestro corazón, si vamos a obedecer o no esa orden, que nosotros tendremos un encuentro o no glorioso con Dios. En el monte Moriah, cuando Abraham dio muestras de su disposición total a creerle a Dios y a obedecerle independientemente de las circunstancias, es cuando él vio la provisión de Dios. Porque recién cuando él estuvo con el cuchillo en la mano, apareció el cordero provisto sobrenaturalmente por Dios. Y muchas veces Dios va a permitir que nosotros lleguemos al límite de nuestros recursos y sigamos siendo fieles a Dios. Llegar al límite de los recursos no es tan difícil, porque con la pandemia que estamos viviendo, muchas veces los recursos se van solos. Pero el tema es seguir siendo fieles a Dios a pesar de. Abraham bajó de ese monte Moriah transformado. Después de esa experiencia es que él empieza a ser llamado el padre de la fe. En ese mismo monte Moriah es donde Moisés se encontró con Dios. Es el lugar donde él vio la gloria de Dios y recibió las tablas de la ley. Pero para que eso sucediera, Moisés tuvo que subir al monte. Tuvo que estar 40 días en ayunas y pagar un precio grande para poder ver la gloria de Dios y escuchar la voz de Dios. Sería más fácil si Dios nos mandara su voz, sus mensajes a través de WhatsApp o de alguna cosa así. Pero para realmente ver profundamente la gloria de Dios y escuchar su voz, tendremos que pagar un precio. Subir al monte Moriah es la disposición de renuncia, de entrega, de pagar el precio. Cada uno de nosotros sabremos cuál es nuestro monte Moriah. El precio que yo tengo que pagar no es el mismo que cada uno de ustedes, pero cada uno de nosotros tenemos un precio que pagar. También encontramos en la Biblia el monte Carmelo. No es el Carmelo de acá de Colonia, es el Carmelo de la Biblia. ¿Qué pasó en el monte Carmelo? ¿Pasó algo? Sí. Elías confrontó a los profetas de Baal y descendió fuego del cielo. Este monte nos habla
de esas experiencias tremendas cuando, confiando en Dios y obedeciéndole, Él nos utiliza de maneras humanamente impensadas. El Monte Carmelo es el monte de la confrontación, el monte en que nos paramos firmes y le decimos al diablo lo mismo que Elías le dijo a los profetas de Baal: acá el control lo tiene Dios. Estamos justamente viviendo un momento en que la maldad es tan grande que el diablo trata siempre de hacernos creer, pero ustedes son 4 gatos locos, ¿qué van a hacer contra todo un mundo que está en contra de los valores de Dios? Y cada vez va a estar más en contra. Pero siempre que un profeta se levante y se ponga firme, fuego del cielo descenderá y los consumirá. También tenemos en la Biblia otros montes como el monte de la transfiguración. El monte en que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y dice la Biblia que se transfiguró delante de él y les permitió ver su gloria. En ese monte solamente estuvieron estos 3 discípulos. Después aparecieron Moisés y Elías en visión, pero estaban estos 3 discípulos. No fue un acontecimiento multitudinario. Esto nos habla que la gloria de Dios es algo íntimo, que no vamos a ver en un congreso multitudinario, en un culto, sino que la verdadera gloria de Dios se nos manifiesta en la intimidad, cuando estamos a solas con Dios y cuando escuchamos su voz. También tenemos el monte de los Olivos, el monte donde Jesús acostumbraba ir a orar, y en ese monte Él tuvo esa experiencia especial la última noche que estuvo sobre la tierra, o la penúltima, donde incluso transpiró gotas de sangre. Pero también es el lugar donde le tuvo que decir a sus discípulos: ni siquiera pudieron orar conmigo 1 hora. El monte de los Olivos nos recuerda la necesidad constante de buscar a Dios, de invertir tiempo en oración, de invertir tiempo en estar a solas con Dios. Ellos pasaron esta experiencia antes de la crucifixión, antes de la resurrección y antes de la ascensión de Jesús al cielo. Y ese Jesús que se fue al cielo está por venir. Y por lo que está pasando en el mundo, muchos pensamos que esa venida está muy cerca. Entonces necesitamos mirar más al monte de los Olivos y visitarlo con más frecuencia. Necesitamos tomar tiempos para estar a solas con Dios, para clamar, para orar desesperadamente. No sé si llegaremos a transpirar gotas de sangre, pero sí esa agonía, esa intensidad en la oración de la cual Jesús nos dio ejemplo. Ahora, como dije al principio, no todo el tiempo vamos a estar subiendo a un monte o en la cima de un monte. También hay momentos en los cuales nos toca atravesar valles. Los montes y los valles son elementos imprescindibles en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de relación con Dios. Muchas veces lo difícil no es subir al monte, sino bajar del monte y vivir en el valle. Porque normalmente la subida al monte es excitante, porque vamos ascendiendo, vamos en una actitud triunfante. Pero muchas veces nos toca vivir
la experiencia inversa, de ir bajando. Que las cosas no solamente no salgan como nosotros queríamos, sino que salgan incluso peor de lo que estaban antes. Y son partes de nuestra vida, son parte de la experiencia que como cristianos nos ayudan a conocer a Dios. Esto lo vemos claramente en la vida de Job. Job conocía a Dios. Job era una persona íntegra. Job era una persona que quería con todas sus fuerzas agradar a Dios. Sin embargo, un día su vida se empezó a deslizar por la colina y en vez de subir empezó a bajar. Y vivió todo lo que sabemos de la historia de Job, pero fue esa bajada que le llevó a decir un día: de oídas te conocía, pero ahora veo tu rostro y te conozco. Entonces, los valles son elementos muy importantes en nuestra vida espiritual, tan importantes como los montes. ¿Qué valles encontramos en la Biblia? Hay una cantidad de valles. ¿Se les ocurre alguno? Bueno. Por ejemplo, en Ezequiel 37 encontramos el valle de los huesos secos. Inevitablemente, nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a estar en este valle de los huesos secos. En una situación en que la vida parece detenerse, las circunstancias parecen ponerse en contra nuestra y todo lo que miramos en nuestras vidas parece ser como lo que veía Ezequiel, que dice que miró todo alrededor y vio muchos huesos secos en gran manera. Quizás estemos algunos de nosotros atravesando, o hace poco atravesamos, o en algún momento atravesamos situaciones así, situaciones de huesos secos, situaciones en que nuestra vida se parece mucho más a un desierto que a otra cosa, donde nada prospera, donde hay aridez. Y en ese valle de los huesos secos, el Espíritu le dijo a Ezequiel, le repitió una orden como 6 o 7 veces. Le dijo: profetiza. Profetizar significa declarar la palabra, confesar las promesas de Dios. Entonces, cuando estamos espiritualmente pasando por este valle de Ezequiel 37, es cuando estamos pasando un momento de crisis, de dificultad, de sequedad, y Dios nos dice lo mismo que a Ezequiel: profetiza, cree la palabra, confiésala, declara, aprópiate de las promesas por fe. Este es el valle que desarrolla nuestra fe para creer, para confiar y para aprender a declarar y confesar la palabra. También en el Salmo 84 encontramos otro valle que es el valle de lágrimas, el valle del dolor, el valle del sufrimiento, de la tristeza. Valle que puede ser muy fructífero, pero que también es peligroso. Es peligroso porque podemos quedarnos estancados en él y no salir y no sobreponernos de nuestra tristeza o de nuestro dolor. Pero dice ahí en el Salmo 84 que atravesando el valle de lágrima, ¿cómo es que dice? Lo transforman en estanque, lo transforman en manantial. Entonces, no importa la tristeza que tú estés pasando, no importa el dolor que atraviese tu alma. Lo que importa es que atravesemos ese valle, que no nos quedemos estancados,
sino que al pasarlo lo transformemos en un estanque, es decir, un lugar donde abunde el agua sobre todo de la palabra de Dios y de sus promesas. Dice Jesús ahí en Juan 7 que al que creyere, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, cuando estemos pasando un valle de lágrimas, lo importante no es la tristeza que estamos afrontando. Lo importante es cómo lo atravesamos y cómo lo transformamos en bendición, cómo lo transformamos en un estanque, cómo dejamos que fluya en abundancia el agua de la palabra de Dios. También encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 20, ese no lo puse ahí, me olvidé, el valle de Beraca, el valle de bendición. Si vamos a Segunda de Crónicas 20, vemos que Dios le dio a Israel una victoria muy grande sobre Moab y sobre Amón. Una victoria que les dejó un gran botín, una victoria de esas espectaculares. Y dice en el versículo 26 que al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Este valle nos recuerda que tenemos que ser agradecidos con Dios. Por más grandes que sean las bendiciones de Dios, siempre tenemos que tomar un tiempo para meditar, para darnos cuenta de que todo lo bueno que tengamos no depende de nosotros, sino que viene de Dios. Dice ahí en Filipenses 4 que presentemos todas nuestras peticiones, oraciones y ruegos a Dios con acción de gracias. Este valle nos previene en contra de la ingratitud y en contra del orgullo, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando prosperaron, cuando en la tierra prometida les empezó a ir todo bien, se olvidaron de Dios. Este valle nos previene de no olvidarnos de Dios ni en las dificultades, ni tampoco en la prosperidad. A veces pensamos que cuando más necesitamos de Dios es cuando estamos en el valle de la dificultad, de la derrota. Pero quizás a veces necesitamos más a Dios cuando estamos en el monte de la victoria que en el valle de la derrota. Porque en el valle de la derrota es fácil acordarse de Dios, porque lo necesitamos. Pero en la prosperidad, en la victoria, cuando todo va bien, existe un gran peligro de olvidarnos de Dios. Entonces, este valle de Beraca nos recuerda que nunca nos debemos olvidar de Dios. Y cuando más esfuerzo tenemos que hacer por recordarlo y por agradecerle, no es cuando nos va mal, sino que es cuando nos va bien. Y por último, tenemos el Salmo 23. Hay muchos otros valles, pero yo no voy a tomar más que estos. El Salmo 23, archi conocido, que dice: Jehová es mi pastor, nada me falta, me guía por verdes pastos, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este valle nos recuerda que nuestra vida necesariamente tendrá momentos oscuros, momentos difíciles, momentos en que no entendemos las cosas, en que sombra de muerte. Pero aún en ese valle, Dios está con nosotros, Él nos cuida, nos saca de la tormenta, nos da paz, nos da seguridad, nos da su bendición. Porque dice que atravesando ese valle, aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. Entonces, todos estos montes y todos estos valles nos hablan de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de relación con Dios. Gloria a Dios cuando estamos en uno de esos montes de celebración, de victoria. Pero también gloria a Dios cuando estamos en un valle, cuando de victoria, de celebración, no tenemos más que recuerdos. Porque esos son los momentos donde Dios más se manifiesta y más obra en nuestras vidas. El diablo siempre va a tratar de atacarnos en los valles, como los sirios dijeron en el primer pasaje que leímos: vamos a llevarlos a pelear a los valles porque ahí los vamos a derrotar. El diablo atacó a Jesús muchas veces, pero el mayor ataque fue cuando él estaba ayunando en el desierto, cuando su carne se había debilitado. Para atacar a Job, el diablo primero le quitó las cosas que humanamente le podían dar fortaleza. Le quitó la riqueza, le quitó los hijos, le quitó un montón de cosas en los cuales Job podía haberse afirmado. En el caso de Job se equivocó porque a pesar de que no tenía todas esas cosas, Job siguió siendo fiel a Dios. Y en el caso de Jesús también se equivocó porque a pesar de estar hambriento y de estar en el desierto y de estar rodeado de fieras, evidentemente él no negó a Dios, a su Padre. Y en tu caso, también el diablo se va a equivocar. Porque sé que con la ayuda de Dios y afirmándonos en Él, podremos estar en el monte, podemos estar en el valle, pero nuestra confianza en Dios no va a menguar, no va a disminuir. Entonces, lo que más quiero enfatizar en esta mañana es que en nuestra vida tendremos luchas, tendremos dificultades, tendremos altibajos. Y el diablo siempre va a estar esperando esos momentos de bajón, que son inevitables, que a veces los provocamos nosotros, pero la mayoría vienen inevitablemente. El diablo va a tratar de usar esos momentos para agarrarnos débiles, para agarrarnos descuidados y entonces hacernos caer. Pero no podrá, porque Dios es Dios en todo tiempo. Y su cuidado, y su protección, y su gracia no disminuyen. Amén. Quiero orar por ustedes. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias porque nuestra vida en este mundo tiene tantas pruebas, tantos altibajos, tantos vericuetos, y todo, dice tu palabra, que está dispuesto y puesto por ti para que te conozcamos, para poder experimentarte, para poder conocerte de maneras más ricas y más profundas. Por eso, Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy gracias por los que están viviendo en un monte, en un momento de prosperidad, en un momento de victoria, en un momento de gozo. Gracias, Señor. Bendícelos. Bendícelos y que ese tiempo sea realmente aprovechado. Pero también te pido por aquellos que quizás están en un valle de huesos secos. Quizás hay cosas en sus vidas que han perdido brillo, que han perdido fuerza, que han perdido sentido. También oro, Señor, por cada uno de los que estemos atravesando el valle de lágrimas, porque tu promesa inquebrantable es que la transformaremos en un estanque. Transformaremos en bendición
toda maldición que el mundo o el diablo tiren sobre nuestras vidas. Pero también, Señor, queremos recordar el monte de la transfiguración y queremos recordar el monte de los olivos, que nos hablan de la necesidad imperiosa de tener comunión contigo, de apartar tiempos a Dios y de luchar en oración. Señor, que siempre podamos recordar que para estar en pie ante las circunstancias tenemos que estar de rodillas ante ti. Señor, gracias porque tu verdad es lo que nos define y no nuestras circunstancias. Por eso, sin ignorar nuestras circunstancias, nosotros no nos afirmamos en ellas, sino en tu verdad, que es tu palabra. Por Jesús. Amén. Gracias.